Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 24 de febrero, que al mismo tiempo les saludamos a todas las mujeres paraguayas, Día de la Mujer Paraguaya, 24 de febrero. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy viene a nuestro encuentro a través del libro de Isaías, capítulo 55, del 10 al 11. Así habla el Señor: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Queridos amigos, qué hermoso ejemplo era la lluvia. Ahí vive, vea, lleva, y mía lleva, a un la tierra, empapa la tierra. Y compara, queridos amigos, la palabra de Dios con ese ahí vive, de lloviznita yaguareco. Así tiene que ser. Día a día va cayendo poco a poco la palabra de Dios. En este tiempo de Cuaresma, hoy que ame tuve veña nereco bebe, hoy que ame tuve veña nereco ume lleva, yaguapilla calcula. Ya se ve o cabe a lleva, toque y mía de are. Mi china moye ve ahí vive bella ella de lleva, pero sin embargo ya no puedo después sopa, ya no puedo después sopa o ve ahí la lleva. Pero así dice, tiene que ser, y es la palabra del Señor, queridos amigos. Ojalá que esta palabra del Señor que hoy escuchemos sea para nosotros el criterio para hacer el camino verdadero de conversión, porque dice: de esta manera que desciende del cielo la lluvia, así también que hace germinar y fecunda la tierra, que así también pueda ser fecundar y hacer germinar en nuestra vida. Peñan de abritu uve, peñan de recubebe, peñan de anetame, peñan de rógabe, allí donde sea nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, queridos amigos, que fecunde el mandamiento, el principio, los valores de Dios. Eso es hablar de Dios, eso es lo que nos pide Dios, eso es lo que buscamos como comunidad en el día a día. Así que ñande hoy ña sabe o cabe, tajay vive ñande acá área lleva, pero toqueñan acá ari la palabra de Dios, toqueñan acá ari los valores y los principios que nuestra nación podamos vivir, estos mandamientos, estas normas y reglas que el Señor nos envía continuamente. Y así entonces que podamos ser una nación feliz, podamos ser una familia que cumple y que vive los deseos del mismo Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo llamados a la conversión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.